Conseguí un trabajo en San Diego poco después de que se asentara la pandemia. Fue una época emocionante, pero también me preocupaba encontrar un lugar donde vivir. No tenía mucho dinero ahorrado, así que tuve que buscar un lugar un poco más indulgente. Me inscribí en todo tipo de listas y grupos de inquilinos, pero la mayoría no daban resultado. Los únicos lugares que estaban dentro de mi rango de precios no admitían mascotas, y no me atreví a abandonar a mi gata Marmalade. La pobre solo tenía 1 año y era toda una nena de mamá. Tras semanas de búsqueda, di con un casero que tenía un piso libre. Ni siquiera había tenido tiempo de ponerlo en venta. Lo único que yo había visto era un post sobre un apartamento barato. Le mandé un mensaje y le pregunté. Resulta que el inquilino anterior había fallecido. Estaba en el 4º piso, no muy lejos de la calle principal, y sorprendentemente era muy barato. También aceptaban gatos. Me ofreció un trato. Si pagaba por el equipo de limpieza, el lugar era mío, y no pude negarme. Una vez limpio, me reuní con mi nuevo casero y me entregó las llaves. Mi nueva casa estaba en la última planta de un precioso edificio antiguo, construido en los años 50. Suelos de baldosas de piedra, techos amplios y mucha luz solar que entraba por las ventanas. Había una especie de balcón francés con un pequeño espacio para fumar o un mini jardín. Había una gran sala de estar, una pequeña cocina y un pequeño dormitorio. No era la gran cosa, pero me veía encariñándome con él. Se notaba que era viejo. Había todo tipo de pequeñas rarezas. Una cerradura que había que golpear, tuberías que retumbaban un poco cada vez que te duchabas, y podías saber inmediatamente si uno de tus vecinos estaba fumando debido a la mala ventilación. Estaba lejos de ser perfecto, pero por ese precio, en ese lugar, no podía pedir nada mejor. Sin embargo, lo que más me echaba para atrás era el extraño papel pintado de los años 70. Este intrincado estampado floral cubría la mayor parte de la habitación. Este patrón floral cubría la mayor parte de la sala de estar, junto con la pared oeste del dormitorio. Una base de color gris oscuro con líneas blancas, rosas, tulipanes, girasoles, todos en variaciones de plata y azul. Me prometí cambiarlo si iba a vivir allí mucho tiempo. No tardé mucho en mudarme. No tenía muchos muebles y no tenía dinero para comprar algo nuevo. De momento me conformé con lo poco que tenía y me centré en acostumbrarme a mi nuevo trabajo. Trabajaba como consultor a tiempo completo para una empresa de telecomunicaciones, centrándome sobre todo en la gestión de evaluación y procesos. Puede que no suene tan interesante, pero tienes mucho margen de maniobra para mejorar las cosas. Después de la pandemia, teníamos la rutina de una única reunión semanal y el resto podía hacerse desde nuestra oficina en casa. Me parecía un poco tonto obligar a la gente a venir una vez a la semana porque sí, pero yo quería el trabajo y ese era el trato. Marmalade se instaló allí mucho antes que yo. Encontró un lugar soleado junto a una de las grandes ventanas. Le preparé una acogedora cesta para que se acurrucara. A mí, en cambio, me costaba dormir las primeras noches. Me quedaba despierta mirando al techo. Me perdía en aquella vista, como cuando te sumerges en aguas oscuras. No puedes ver dónde termina, es una nada perpetua. Y puedes imaginar que continúa para siempre. La primera semana pasó volando. Tuve mi primera reunión y recibí mi primer encargo. Evaluación de procesos en una de las sucursales de Pittsburgh. A distancia, con una evaluación en personal al final de un ciclo de 2 meses. Nada que no pudiera manejar, pero esa oficina tenía cierta reputación de ser inmanejable. Era el tipo de tarea que se le asigna a alguien para ver si puede hacerlo a largo plazo. Aquel primer día fueron sobre todo reuniones y encuentros, con un pequeño after work
en uno de los elegantes bares del centro. Fue sobre todo una excusa para tomar unas cervezas un lunes. Mis nuevos compañeros eran unos decibelios más ruidosos de lo que yo estaba acostumbrada, así que acabé sentada en un segundo plano, aprendiendo a apreciar una cerveza oscura. Al día siguiente me puse manos a la obra. Coloqué el portátil con mi horrible fondo de pantalla para que pareciera un poco más una oficina. Marmalade no se movía de su nuevo lugar favorito junto a la ventana, así que no había colas esponjosas en el camino de mi webcam. Tuve una larga charla con el director de la sucursal y con algunos técnicos. Todos fueron bastante amables, pero era obvio que no era su primera evaluación ni sería la última. Al final del día, hablé con una de las vendedoras, Deirdre. En ese momento, llevaba más de 4 horas con constantes llamadas de Zoom y la voz me fallaba. Deirdre se dio cuenta de que estaba agotada y acabamos hablando de otras cosas. Mi apartamento, mi trabajo, mi gata. Tuve que molestar un poco a Marmalade solo para presumir de ella. Deirdre presumió de su propio compañero felino, un muñeco de trapo de 3 años llamado Popeye. Irónicamente, esa llamada acabó siendo la más larga. Pasé la mayor parte del tiempo preparando cuestionarios y trazando la estructura general. Realizaba llamadas diarias y enviaba correos electrónicos a toda la cadena de suministro para intentar hacerme una idea clara de los principales problemas. Era la misma historia de siempre. La dirección echaba la culpa a los vendedores al almacén y el almacén a los técnicos. Había pequeños problemas por todas partes, desde sistemas de inventario anticuados hasta burocracia inútil. Después de los primeros días, empecé a acostumbrarme a la rutina. Haciendo ping-pong entre reuniones y hojas de cálculo Excel, Marmalade y yo convertimos aquel apartamento en un verdadero hogar. Las cajas de comida china para llevar empezaron a forrar la cocina, y tuve algunas charlas extra con Deirdre para pasar las horas libres. Empecé a acostumbrarme a aquel lugar, incluso al horrible papel pintado. Al cabo de un tiempo, dejé de oír el ruido de las tuberías y el humo de los cigarrillos del vecino se mezcló poco a poco con los olores de fondo. Dejé de despertarme con los coches que pasaban por las calles, y mi primer sueldo lo invertí en hacer que el salón pareciera algo en lo que realmente se pudiera vivir. Recuerdo una noche en la que trabajé horas extras. Recibí un correo electrónico tarde sobre la presentación de un informe de progreso, así que tuve que quedarme despierta haciendo una presentación. Cada vez me parecía más un problema de gestión. ¿Quién demonios envía este tipo de correo electrónico a las 16:50 de un jueves, esperando que esté hecho antes del almuerzo del día siguiente? Increíble. A eso de las 10 de la noche ya había terminado cuando me alejé del portátil. Agarré una lata de comida para Marmalade y me acerqué a su ventana favorita. Pero no estaba allí. Su cama sí, pero Marmalade se había mudado a otra ventana. Seguía durmiendo a pierna suelta, pero había encontrado un nuevo lugar favorito. Se sentía extraño en cierto modo, como si todo el apartamento hubiera cambiado un poco. Mirando el papel pintado, podría jurar que los dibujos se habían movido. Parecía idéntico, solo que un poco apagado. Hubiera jurado que era diferente, a pesar de parecer exactamente igual. Era una sensación extraña. Todo me resultaba familiar, pero ese pequeño giro hacía que pareciera una habitación nueva. Empezaba a dudar de mí misma. Sin embargo, al mirar a Marmalade fuera de su cesta, estaba claro que era algo diferente, de alguna manera. Los días siguientes empecé a notar este cambio de nuevas maneras. Las paredes parecían diferentes por la noche. Donde en un momento veía un girasol, al día siguiente veía una rosa.
pero nunca estaba segura y lo atribuía a que no prestaba atención. Marmalade se movía de un sitio a otro, sin saber nunca cuál era su favorito. Una noche ni siquiera pudo acomodarse, sino que se movía de una ventana a otra, maullándome ansiosamente. Aquella noche, mientras estaba despierta, tenía los ojos fijos en la pared. Me imaginaba los dibujos moviéndose solos, las flores meciéndose suavemente al compás de un viento invisible. Era ese tipo de pensamiento surrealista que uno capta justo antes de dormirse, pero en ese momento habría jurado que era real. Al cerrar los ojos, imaginé que el fondo gris oscuro era tan profundo como un océano, una oscuridad que se extendía hacia la nada. Al día siguiente, mientras me preparaba el café de la mañana, noté algo peculiar. Pisé un pétalo azul seco. No podía explicarme de dónde venía. En mi apartamento no había flores, y la ventilación era tan mala que apenas podía rotar el aire. Los pétalos de flores estaban descartados. Marmalade jugó un rato con él y me convencí de que era algo que había traído. Aún así, me recordaba un pétalo de flor de las rosas azules del papel pintado. Me inquietaba, pero no sabía por qué. ¿Qué me preocupaba? No podía dejar pasar ese pensamiento durante el resto del día. Sentía que me estaba perdiendo algo obvio, o tal vez que realmente había algo en mi extraña paranoia. Así que al final del día, cuando hablé con Deirdre, saqué el tema. Le expliqué que había algo intrínsecamente espeluznante en vivir allí, como un pensamiento incómodo que te hace cosquillas en el cuello cuando no estás mirando. Deirdre intentó tranquilizarme con una risita que me llegó a través de los auriculares. «Lleva tiempo, cariño. Acabas de llegar. Además, todo parece extraño en la oscuridad». «Sí, lo sé, pero es que no puedo quitarme la sensación, ¿sabes? Es como si hubiera algo más». «¿Cómo qué?». No sabía qué responder. Al entrar en el salón vi a Marmalade revolcándose en la alfombra del salón, jugando despreocupadamente con otro pétalo azul. Al encender las luces, pude ver muchos más de ellos. Más de una docena de pétalos azules secos, alineados en el borde de la pared. Por fin me daba cuenta de que no me estaba volviendo loca. Esto no era cosa de una vez, era real, aunque a Marmalade no parecía importarle. «Voy a tener que colgar. Ha surgido algo». Cuando terminó la llamada, empecé a recoger los pétalos con la mano. En el momento en que mis rodillas tocaron el suelo, hubo una subida de tensión. ¿Fue todo tan rápido? Un destello negro. Marmalade siseó, mirando directamente a mi lado, y pude oír un crujido, como el de un animal grande moviéndose entre los arbustos. Tan rápido como vino, se fue, dejando solo un gato asustado y mi pulso elevado. Las luces volvieron a encenderse con un chasquido, cegándome. Marmalade se retiró detrás del sofá mientras yo recogía el resto de los pétalos. Por un momento me quedé allí de pie, contemplando los numerosos dibujos, con los pétalos en la mano. Podía imaginar que el gris se hundía cada vez más, mostrándome algo más allá de lo obvio. Tuve la misma sensación, como si me estuviera perdiendo de algo. Podía imaginarme oyendo cosas en lo profundo de un bosque imaginado. Oía el chasquido de las ramas. Imaginaba las flores azules meciéndose con el viento. Y en algún lugar de esa oscuridad sin profundidad, algo vagaba. Algo que buscaba una salida. En algún momento presté atención. Se oyó un fuerte ruido electrónico. Una alarma. Ya era de día. Una noche entera de descanso perdida. No fue hasta que me aparté cuando me di cuenta de lo agotada que estaba.
Las piernas se me habían bloqueado y me había desplomado sobre el suelo de piedra del salón. Marmalade se acercó corriendo, preocupada por este repentino suceso. Pasé unos minutos allí sentada, calmándome. El timbre de mi teléfono sonó con fuerza, tratando de darme tiempo suficiente para ducharme antes de mi primera reunión de la mañana. Y aún así, me quedé allí sentada, acariciando lentamente a mi gata. Mis ojos se movían dentro y fuera del sueño. Mi cuerpo estaba privado. ¿Dónde había estado toda la noche? ¿Qué había visto? Apenas pude pasar el día y dormí una siesta de 45 minutos durante el almuerzo. Cuando terminé la última entrevista, era una sombra de mí misma, apenas consciente. Llené el cuenco de comida y agua de Marmalade y me metí en la cama con toda la ropa puesta. En cuanto cerré los ojos, oí algo a lo lejos. En el mundo intermedio entre el sueño y la vigilia, oí ramas que se rompían, búhos que alzaban el vuelo y algo grande que se acercaba. Y aunque sabía que estaba completamente sola, mi cuerpo me pedía a gritos que me despertara, que echara un vistazo por si acaso. Y lo hice. Me obligué a abrir los ojos. Algo afilado arañó el suelo, algo que caminaba a toda prisa. Había un rastro de pétalos secos que llegaba hasta el lado de mi cama. Tras una noche de sueños sin sueños, me desperté ahogándome con algo. Tardé casi un minuto entero en toser un pétalo azul, varios de los cuales se habían esparcido por mi cama. Juraría que el papel pintado parecía un poco más claro, como si varias flores se vieran escasas. Toda la pared parecía un poco más oscura. Esa mañana ya había tenido bastante. Di parte de enfermo y saqué mi caja de herramientas. Empecé a raspar el papel pintado trozo a trozo por todo el apartamento. Me pasé el día escuchando música mientras Marmalade me miraba con curiosidad. Todos los pétalos y tallos ilustrados caían al suelo, corte a corte, como si recortara un jardín de papel. Al final del día, mi pared estaba desnuda, sin nada más que hormigón negro pintado de plomo. Aquella noche, después de una larga ducha, me fui a dormir con los restos de papel pintado aún cubriendo el borde de la habitación. Por fin podía concentrarme. Podía mirar más allá de los patrones hipnotizantes. Ya estaba hecho. Se había acabado. O eso pensaba. Cuando me fui a dormir, mis ojos se desviaron hacia las paredes. Una noche negra y eterna, ahora libre de la pequeña barrera de papel que se había erigido. Solo mirarlo me daba esa sensación en el estómago, como si estuviera cayendo hacia adelante. Incluso cerrar los ojos me parecía más brillante que mirarla fijamente, como si fuera más que un color, un lugar. En algún momento de la noche, oí un fuerte aullido. Al levantar la vista, vi a Marmalade sentada en el borde de mi cama, mirando fijamente a la pared, siseando y poniéndose alerta. Mirando al frente, vi algo. Allí en la oscuridad de la pared, algo se movía. Agarré a Marmalade, que se aferró a mi hombro como un loro. Me puse los pantalones, la camisa y tomé mi bolso. Ya había tenido bastante. No iba a quedarme a descubrir las profundidades de lo que, o bien era mi propia locura, o bien era algo completamente antinatural. No quería saberlo. Al entrar en el salón me detuve en seco. Todas las paredes se habían vuelto negras como la medianoche. Las ventanas se habían empañado desde dentro, impidiendo que la luz de la luna se asomara. Pasé la mano por la pared, buscando la puerta. Algo frío chocó contra la palma de mi mano. Un dedo.
Retrocedí, casi dejando caer a Marmalade por la sorpresa. No veía la puerta. Miré a mi alrededor, tratando de orientarme, y poco a poco me di cuenta de que nada era como debería. La cocina estaba más lejos. Las ventanas estaban más separadas. Las proporciones de la habitación eran diferentes y parecían cambiar cada vez que parpadeaba. Era como si todo en aquella oscuridad fuera falso, maleable. Cambiaba sutilmente en cuanto apartaba la vista, y yo también. Cada vez que me miraba las manos, me parecían diferentes. Podían ser más viejas, más jóvenes, con cicatrices, masculinas. Era imposible saberlo. Era lo bastante difuso como para que una mente ansiosa rellenara los espacios en blanco. Pero parecía más que eso. No era solo miedo a la oscuridad, era la oscuridad cambiándome. Finalmente llegué a tientas a la puerta principal y tiré de ella. Y no había nada, solo una nada negra y sólida. El apartamento estaba cada vez más oscuro. Incluso las ventanas se estaban volviendo negras. El fregadero de la cocina estaba abierto, expulsando pegotes oscuros. Todos tenían un olor químico peculiar. Marmalade se estaba volviendo loca. Se aferraba a mí, clavando sus garras en mi camisa, siseando algo en la oscuridad. Cada vez que me daba la vuelta, la habitación parecía diferente, cada vez más engullida por la noche. Podía ver vagas siluetas, manos extendiéndose hacia adelante. Algunas pequeñas, otras imposiblemente grandes. Podía imaginar criaturas del tamaño de rascacielos, elevándose hacia adelante. Pequeñas bestias traviesas que me pisaban los talones. Me hice un ovillo en el suelo y apreté a Marmalade contra mi pecho. Juntas mirábamos todo lo que se acercaba. Pero yo estaba perdiendo. Todo se volvía oscuro. Luego sentí un estruendo. Había olvidado que aún llevaba el teléfono en los pantalones. Al sacarlo, recibí un nuevo mensaje de Deirdre. La pequeña pantalla azul iluminaba una pequeña burbuja a mi alrededor. Ya ni siquiera estaba en el suelo. Estaba sentada sobre un montón de hierba seca y pétalos azules, y podía ver el borde de un campo muerto que se extendía a mi alrededor en todas direcciones. Un viento me atravesó como un cristal frío. Y realmente había cosas moviéndose ahí fuera. Algunas grandes, otras pequeñas, todas vagas y horripilantes, esperando a que apartara la mirada el tiempo suficiente para tomar forma. «Hola, cariño, he oído que te encontrabas mal, así que quería ver cómo estabas. Descansa mucho y hablaremos pronto». Lo repetí una y otra vez. Me llené la cabeza con su voz y los ojos con la poca luz que el teléfono se esforzaba en proporcionar. Podía sentir el pulso de Marmalade latiendo contra mi cuello. Algo me rozaba. Unos pasos que pasaban a toda prisa. No veía nada, pero estaban ahí, ocultos en la oscuridad. Hablaremos pronto, hablaremos pronto, hablaremos pronto. El mensaje de Deirdre se repetía una y otra vez. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, esperando a que pasara la oscuridad, pero no pasó nada. La batería se estaba agotando. A medida que alcanzaba los últimos porcentajes de energía, poco me quedaba por hacer. La luz menguaba. Ya no podía oír el mensaje de Deirdre. Marmalade maullaba como una loca, siseando y golpeando algo invisible. Cuando la pantalla se apagó, sentí que el frío del mundo descendía sobre mí. En el silencio pude sentir que algo se acercaba, algo cuidadoso y calculado. No podía verlo, pero podía sentirlo. Me sonreía, mirándome, ansioso. Sentía la piel helada y no sentía los dedos.
Sostuve a Marmalade cerca de mí y en un último esfuerzo lancé el teléfono a la oscuridad. El cristal se hizo añicos. Lo había tirado por la ventana. Un rayo de luz matinal se abrió paso. Me di la vuelta y vi un apartamento vacío con la misma distribución que recordaba. La cocina pequeña seguía funcionando. Los bordes de la habitación estaban empapelados. La cama favorita de Marmalade seguía junto a la ventana y las cajas de comida china para llevar seguían desatendidas, como debía ser. Excepto que cada centímetro de la habitación estaba cubierto de pétalos de flores secas y azules. No hacía falta quedarse. Me mudé a la sucursal donde trabajaba Deirdre y acabé quedándome allí. A día de hoy seguimos siendo las mejores amigas. No he podido hablar con mucha gente sobre lo que pasó aquella noche. Tengo la sensación de que lo que vivía en ese espacio oscuro estaba esperando a que alguien derribara esa barrera, ese seto de flores y dibujos. Algo esperando para arrastrarme a un lugar oscuro, de donde no volvería jamás. La pobre Marmalade no ha vuelto a ser la misma desde entonces. Su pelaje se ha vuelto naranja y está mucho más cariñosa que antes. Está bien, es una gata feliz, pero no sería una mentira decir que no ha cambiado. Lo mismo se puede decir de mí. No es una sola cosa obvia, pero siento que hay cosas en mí que no son las mismas. Mis ojos parecen más oscuros, mis dedos más largos, mis dientes más afilados y blancos, lo suficiente para que me dé cuenta y lo recuerde. En mi nueva casa duermo con las luces encendidas. Intento no mirar demasiado el papel pintado, por si acaso. Y recuerden que